Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, hermanos, llegamos aquí a el sexto domingo de Pascua, donde seguimos nuestra meditación sobre las palabras de Cristo en su último discurso en la última cena. Por eso tengo esta imagen aquí. Y es esta parte de la Biblia es muy bella. Si ustedes tienen una de estas Biblias que tiene las palabras en rojo, verán que hay varias páginas que son puras palabras en rojo de nuestro Señor. Y por esa razón, el capítulo 13 al capítulo 17 de Juan siempre se ha considerado gran material para meditar. Se pudiera hacer todo un retiro, nomás basándose en las palabras de Cristo en estos capítulos. Lo que aquí está haciendo Cristo está revelando lo más profundo de su ser a los discípulos, y los discípulos como que no saben qué hacer con revelaciones tan grandes aquí de Cristo y su persona. Y está hablando más que todo, culmina este discurso en el capítulo 17 con una descripción de su relación al Padre y de la unidad del Padre, y que él dice que yo quiero que ellos sean unos como yo y tú somos unos. Entonces, eso va a ser el culmen de nuestras consideraciones de estas lecturas durante el tiempo de los domingos pascuales. Y además seguimos con el relato de los discípulos en el libro de los Hechos, y también nuestra consideración de la primera carta de San Pedro, que como les dije anteriormente es como el libro Job, pero para el Nuevo Testamento. Bueno, entramos entonces al libro de los Hechos. En aquellos días Felipe, el que es un diácono, bajó a la ciudad de Samaria. Y Samaria está al norte, y cuando dice que bajó es porque Jerusalén está sobre una colina, y por eso bajó, aunque viajó hacia el norte. Y allí en Samaria empezó a predicar a Cristo. Y hizo muchos milagros, y al mismo tiempo de muchos poseídos salían espíritus inmundos, y lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Bueno, hermanos, aquí les tengo una imagen de un monje que está expulsando un demonio, y en la historia de la iglesia, basándose mucho ya en lo que ya hacían los judíos, porque dice Cristo que sus gentes expulsan demonios. Ya había una tradición de expulsar demonios entre los judíos, pero se desarrolla aún más con la venida de Cristo, y especialmente entre los monjes. Ellos desarrollaron una manera de expulsar los demonios, y después, ahí por el año 68, llegó la renovación carismática, con los católicos, y ahora entre la renovación hay un gran énfasis en la guerra espiritual, pero también hay unas tendencias que yo pienso que son un poco erróneas, y es bueno saber cómo distinguir. Primeramente, la tradición carismática de expulsar los demonios, aunque buena, muchas veces se basa en antecedentes protestantes. Y aquí les voy a dar lo que un católico debería hacer en cuanto a la guerra espiritual para trabajar en la expulsión de los demonios. Primeramente, se tiene que expulsar el demonio con la autoridad apropiada. Es decir, un laico no tiene la habilidad de hacer exorcismos, incluso ni un diácono ni un sacerdote. La persona ordinaria que tiene la autoridad para expulsar demonios es el obispo, y después el obispo puede delegar a un hombre que sea un exorcista para que utilice el rito de exorcismo. Y el rito de exorcismo casi nunca se usa. Muchas veces cuando hay manifestaciones, quizás aunque parezcan que son diabólicas, en verdad son porque la persona está mala, tiene problemas de salud mental, y el exorcista es muy escéptico a las manifestaciones que parecen ser diabólicas, y primero busca cualquier otra manera de expulsar el demonio. Pero hay oraciones que se reservan específicamente a los sacerdotes, aunque no sean exorcistas, que ellos pueden utilizar, pero los laicos son mucho más limitados en esa obra. Entonces, como por ejemplo, oraciones en donde dicen: yo te expulso, yo tomo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús, aunque parecen estar bien, en verdad no tenemos esa autoridad, y uno tiene que tener mucha cautela, porque cuando uno utiliza un idioma de expulsión en donde en verdad no tiene esa autoridad, uno se abre a que uno sea atacado por poderes malignos. Y por esa razón, lo primero que hay que hacer, hay que tener la autoridad apropiada para poder hacer esta obra. Segundamente,
cuando nosotros expulsamos, los protestantes no invocan a la Santísima Virgen María, pero María es el terror de los demonios. Ella es la que aplasta la cabeza de Satanás, por medio de su semilla Jesús. Por esa razón hay que invocar a la Santísima Virgen María. Una de las más grandes armas que nosotros tenemos para la guerra espiritual es sencillamente el rosario. Si usted ve que hay una manifestación por ahí, empiece a rezar el rosario, pídele ayuda a la Virgen María, que ella sea la que expulse, que ella venga y ella domine a el demonio, porque los demonios son ángeles y María es reina de los ángeles y ella tiene la autoridad sobre esos ángeles. Además, hay que usar los sacramentos, algo que es mucho más poderoso que el exorcismo, y el exorcismo muy poderoso es la confesión. Si hay alguien que está endemoniado o obsesionado con cosas, con pecados o cosas diabólicas, sencillamente sería mejor primero ir y confesarse. Si una persona no quiere ser liberada, pues no tiene mucha fuerza de ser liberado, pero cuando alguien quiere ser liberado, lo primero que yo le dijera es: ve y confiésate, ve y empieza a ir a misa, empieza a vivir una vida cristiana, y eso sería lo primero y lo más importante para liberarte de los demonios. Terceramente, hay el uso de los sacramentales, de las aguas benditas, de los escapularios, de los rosarios, de las medallas. Todas estas cosas son efectivas para ayudarnos a protegernos del demonio, especialmente la medalla milagrosa, el escapulario. El diablo odia estas realidades y esto no es como un talismán de buena suerte, pero sí me protegen. ¿Por qué? Porque por la fe que yo pongo en la Virgen María al ponerme un escapulario, al ponerme una medalla milagrosa. Es una manera física por la cual yo puedo invocar a Dios. La fuerza no está en el sacramental, sino en la fe que yo le pongo al sacramental. Y por fin, invocar la ayuda de los ángeles y los santos. Como nosotros sabemos, nuestros hermanos protestantes no invocan a los santos, no invocan a los ángeles, y son como superhéroes, como en las películas de Marvel, que tienen poderes especiales para poder derrotar a fuerzas o personas malévolas. Y por esa razón siempre hay que invocar a los santos y a los ángeles. Hay unos santos que son especialmente efectivos contra los demonios: el Padre Pío, el Santo Cura de Ars, la Gema Galgani, Papa Juan Pablo II. Si tú lees en la Biblia que hay uno que expulsó demonios, como San Pedro y como Felipe aquí, invócalo, porque aún siguen teniendo esa fuerza para invocar, y por eso pedimos nosotros la ayuda de los ángeles y los santos. Miguel es especialmente poderosa contra los demonios. Y después vemos que mandaron cuando escucharon que la gente estaba recibiendo la fe en Samaria, mandaron a Pedro y a Juan, y estos oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí lo que vemos es lo que es el sacramento de confirmación. Ya habían recibido el Espíritu Santo, o ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero aún tenían que recibir el Espíritu Santo como una confirmación de esa presencia del Espíritu Santo. Y esto ocurre por la imposición de las manos. Y vemos aquí que aún hoy día tenemos el sacramento de la confesión, cuando el obispo pone tus manos sobre ti, o un sacerdote delegado por el obispo, para que puedas recibir la plenitud del Espíritu Santo. En este pasaje dice la iglesia que aquí se está hablando del sacramento de la confirmación, y es importante tener este sacramento especialmente para poder pelear contra las acechanzas del mundo, del diablo y de la carne. Y por eso, para recibir este sacramento se necesita un sacerdote, pero para ser bautizados, un diácono puede bautizar, y eso sigue siendo la disciplina hoy día. Y vemos aquí el Salmo que dice: las obras del Señor son admirables, y habla obviamente, de la creación, pero después habla de los grandes hechos en la historia de la salvación, por las cuales Dios actuó con brazo poderoso para liberar a los judíos. Y primero hace referencia al Mar Rojo, en donde pudieron cruzar sobre tierra firme por medio del Mar Rojo. Y también
Josué, el sucesor de Moisés, pudo hacer lo mismo, pero él cruzó a pie el río Jordán a pie enjuto y vemos aquí una imagen. Muchas veces la gente no sabe eso, que también Josué dividió las aguas del río Jordán para poder cruzar y entrar a la Tierra Santa. Y por eso dice el salmista, nosotros dijimos todos juntos, en conjunto, las obras del Señor son admirables, aleluya. Y aquí estamos alabando al Señor por milagros del Mar Rojo, del río Jordán, de todas sus obras, pero en verdad esto es una respuesta a lo que sucede en la primera lectura, pero también está anticipando lo que dirá el Evangelio. ¿Por qué? Porque la obra más grande del Señor es que Él vino y Él moró entre nosotros y ahora aún Él quiere morar dentro de mí. Fue algo maravilloso que Cristo se encarnó y estuvo presente entre nosotros por su Hijo Jesucristo, por Cristo, pero ahora Él va a morar dentro de mí por medio del amor y eso es lo más admirable y por eso estamos como anticipando lo que dirá el Evangelio. Después, siguiendo aquí con la carta a San Pedro, dice ahí, no lo puedo ver, déjenme ver aquí, con permiso. Am, Dice, siempre estén dispuestos para dar razones por la esperanza que ustedes tienen, más o menos así, no lo puedo ver muy bien la pantalla aquí, pero es esa palabra, dar razón por la esperanza que hay en ti, es, en griego es la palabra apología, y apología es una frase técnica que es lo que se utilizaba en referencia a una defensa que uno daba, muchas veces el abogado daba, el abogado se llamaba el paracale o el paráclito, y este abogado daba esta defensa por la cual tú te defendías en la corte. Entonces, así nosotros, hermanos, estamos en una corte y ¿quiénes los que nos están juzgando? El mundo, nuestros hermanos separados del protestantismo y están buscando, están viendo. ¿Por qué eres tú de tal manera? ¿Acaso tú tienes razones por las cuales yo puedo ser convencido para seguir yo también a Cristo? Entonces, hay que estar trucha constantemente porque constantemente tenemos que estar listos para dar esta respuesta. Y eso se llama apologética, el defender a la fe con razonamiento, pero lo hacemos con sencillez y con respeto. Muchas veces yo mismo me he visto de ser de esta manera. Muchas veces cuando estamos defendiendo nuestra fe nos ponemos muy bravos porque a veces insultan a la fe católica, a mi madre, a la iglesia, y pues me encolerizo, me pongo muy bravo porque no me gusta que hablen de esa manera y respondo a veces sin sencillez y no con respeto. Y eso no está bien, hermanos. Tenemos que pelear con la caridad, hermanos. La caridad es nuestra arma. La caridad, hermanos, quien la usa primero y la usa más a menudo es quien gana. Por eso, hermanos, lo más importante en la apologética es la caridad, pero también hay que saber cómo defendernos y saber cómo utilizar la Biblia para dar razonamiento por nuestras creencias católicas. Y vemos aquí la aclamación antes del Evangelio, el que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Es más, me dará Cristo su mero corazón. Por eso quise utilizar esta imagen aquí. Qué promesa tan maravillosa que Cristo y el Padre morarán, vivirán dentro de mí. Simplemente si yo los amo, no puede haber una cosa más grande que yo pueda reconocer de mi realidad en este mundo que yo sea un mero tabernáculo de la presencia del Todopoderoso en mi pequeño y pecaminoso y débil cuerpo. Bueno, aquí dice Cristo, de nuevo estamos en la última cena, esto es el último discurso, dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Uno no puede decir que ama a Dios si no cumple los mandamientos. No, al mismo tiempo, Dios sabe que somos muy débiles.
Dios sabe que tenemos necesidad de ser perdonados y Dios sabe que nos caemos, pero todos los días, aunque yo me caiga de la manera más vil, aunque yo digamos que tenga una adicción o algo, no importa, me levanto todos los días, le digo, Señor, caí de nuevo, perdóname, pero yo te amo y tú sabes que, vamos, lo que más quiere Dios escuchar de ti en tu oración es cuánto lo amas, aunque tú batalles de amarlo, en verdad, para Él es un consuelo que tú le digas tanto que lo amas. Y así poco a poquito vas cumpliendo sus mandamientos de nuevo, pero si te caes y no cumples el mandamiento, levántate de nuevo y dile de nuevo que lo amas y después Él te mandará otro consolador, paráclito, que es la palabra que se usa aquí en griego, que también se traduce con la palabra abogado, alguien que va a estar a tu lado. ¿Ok? Si tú me amas y cumples mis mandamientos, yo estaré siempre contigo. La única manera en que yo me puedo separar del amor de Dios es si yo decido caer en el pecado y rechazar a Dios por medio de un pecado mortal. Y ojalá eso nunca ocurra, pero si ocurre, vayan corriendo a su representante, al sacerdote, para confesarse constantemente, porque lo más importante en la vida, hermanos, lo más importante en la vida es siempre estar en la gracia de Dios. Porque cuando yo muera, lo único que va a importar es si yo tengo amistad con Dios, que la puedo perder por medio de los pecados mortales, que siempre esté en la voluntad de Dios, siempre, hermanos, y si no, que vaya para pedir perdón. Y después dice aquí, el mundo, y por eso utilizo esta imagen aquí, ¿por qué? Porque cuando la mujer que cogieron en adulterio, en el mero, con las manos en la masa, en el mero acto de adulterio, Cristo no la rechaza, no la condena, simplemente le dice, ve y ya no peques, ya no caigas en el pecado. ¿Por qué? Porque sí demostrarás que me amas, y sí demostrarás es que aún sigues en relación conmigo. Ok, el pecado, hermanos, nos seduce, el pecado nos traiciona, el pecado nos roba todo, hermanos. Por eso siempre hay que aferrarnos fuertemente a Cristo por medio de los mandamientos. Entonces, aquí dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué? Porque el estar aferrado a las cosas del mundo, hermanos, causa ceguera. Así dice el catecismo que el pecado original causa cierta ceguera en nuestra inteligencia, pero también nos pegamos a las cosas del mundo y después ya no podemos ver. Como le digo muchas veces a la gente que las cuales yo les doy catequesis, el pecado te hace imbécil. ¿Ok? Yo sé en mi propia vida que las más grandes imbecilidades que yo he cometido son a causa del pecado. Entonces, hermanos, por esa razón hay que tener los ojos abiertos. No hay que caer en el pecado, no hay que pegarnos a las cosas de este mundo, porque eso causará ceguera que causa imbecilidad en mi propia vida. Y después, por esa razón, este, en cambio, si lo conocen, habita entre ustedes y estará en ustedes. Qué maravilla que Dios habita en mí. Una de las cosas que yo estoy viendo constantemente en libros espirituales que leo es que la base de una santidad muy alta es simplemente el constante reconocimiento que aquí está Dios. Aquí está Dios. Yo paso por mi día, hago mil cosas y se me olvida que dentro de mí está Dios. Estamos acercándonos al tiempo de Pentecostés y una de las afirmaciones, una de las cosas que vamos a decir del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Aquí vive el Espíritu Santo y yo lo que hago muchas veces, quizás lo menciono en la mañana en mi oración o a mediodía en la tarde, pero la mayoría del tiempo lo tengo yo en una área y qué triste. Hay que constantemente regocijar en esa realidad que Él mora dentro de mí. Y por fin, no los dejaré desamparados, en el mundo no, porque ustedes no, sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán, aunque Cristo se aleje, aunque no lo pueda ver, no importa por qué, porque Él está en mí y es más, al irse Cristo se espiritualiza, ahora les puede estar presente en todo lugar, porque si estuviera Cristo solamente en Jerusalén, yo estaría muy triste, oh, yo no puedo ir a Jerusalén, tengo que estar en donde yo estoy, pero ya que está presente en manera espiritual por el poder del Espíritu Santo, Él puede estar donde yo sea y también con Él está el Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad vive en mí. Hubo una santa, hermanos, se llamaba Santa Isabel de la Trinidad, era una santa francesa
Toda su santidad se basa en este hecho, que ella regocijaba, que ella alababa a Dios y que ella vivió una vida santa. ¿Por qué? Porque reconocía que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo vivían dentro de su alma y no podía contener su alegría por esa realidad, hermanos. Y así nosotros también es un gran privilegio que seamos hijos adoptivos de Dios, que nosotros podamos ser cristianos bautizados. Y por esa razón, hermanos, como dijo el salmista, alabamos al Señor por sus grandes obras, y la más grande obra es que Él vive dentro de mí por medio de su redención, lo que yo no merezco. Y por eso hay que alabarlo, hay que darle gracias todos los días por este gran don. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.